en la vida de un poquito de Isaac y después de Jacob. Y si recuerdan, pues una de las cosas que estuvimos, de las que estuvimos hablando una y otra vez, era de ser bendecidos, ¿no? Como Jacob está buscando ser bendecidos, primero por sus padres, ¿no? Después por Dios mismo. Y de alguna u otra manera, eso es lo que todos buscamos en la vida, ¿no? Ser bendecidos, ¿a poco no? Así que, aunque esto ya no es parte de esta serie, mientras comenzamos, mientras preparamos una nueva serie de mensajes, quiero compartirles este mensaje que se basa en el capítulo 2, la primera parte del capítulo 2 de la carta a los Hechos, de los Apóstoles. Capítulo 2 de Hechos, versículos 1 al 21, que nos habla de una bendición especial de parte de Dios. Escuchen con atención lo que nos dice Dios en su palabra. Comenzando en el versículo 1, leemos lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces, Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. A menos de que tú nos des ojos para ver, oídos para escucharte y un corazón humilde para aceptar tu palabra, para aceptar tu voluntad para nosotros. No lo
haremos. Por eso te rogamos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y danos un corazón humilde. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos, cuando hablamos, cuando pensamos en la palabra bendición? Escuchas bendición y ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Creo que no seré el único si digo que por naturaleza escuchamos esta palabra, ¿verdad? Y todos pensamos en cosas buenas, bienestar, paz, tranquilidad, prosperidad, ¿no? Cuando hablamos, cuando escuchamos la palabra bendición, pensamos en que nuestros sueños se vuelvan realidad. En que lo que más anhelamos se vuelva realidad. Tal vez pensamos en que nuestros mayores temores nunca se vuelvan realidad. Y todo esto definitivamente serían muchas bendiciones, ¿no? El siempre tener todo lo que deseamos. El nunca sufrir de manera extrema. Pero quiero preguntarles, ¿cuál sería la bendición más grande que Dios puede darte en estos momentos? ¿Qué es lo mejor que Dios te podría dar en estos momentos en tu vida? Porque algo que vamos a descubrir en este pasaje es que Dios tiene una perspectiva mucho más grande y mejor, mucho más grande y centrada acerca de lo que significan las bendiciones, de ser bendecidos. Y algo claro que nos muestra el pasaje es que toda bendición viene de Él. Y algo que espero que podamos hacer esta mañana es entender cuál es la bendición más grande de Dios. ¿Cuál es la bendición más grande de Dios? ¿Y por qué? ¿Y para qué Dios nos bendice? Creo que algo muy claro en el pasaje es que Dios bendice a su pueblo. Y porque Dios bendice a su pueblo debe ser una bendición para otros. Dios nos ha bendecido. Porque Dios nos ha bendecido, nosotros debemos ser una bendición a otros. Quiero dividir este pasaje en estas tres partes que nos van a ayudar a entender cómo funcionan las bendiciones de Dios, por qué y para qué nos las da. Y estas tres partes se van a dividir de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de la bendición. En segundo lugar, de la reacción o las reacciones a esa bendición. Y por último, hablaré del propósito de la bendición, el propósito de ser bendecidos. La bendición, la reacción que hay a la bendición y el propósito de ser bendecidos. Así que empecemos con la bendición. Hace unos segundos te preguntaba, ¿cuál es la bendición más grande que Dios te podría dar en estos momentos? ¿Cuál es la bendición más grande que Dios te puede dar? Este pasaje nos dice que la bendición más grande que Dios nos puede dar en todo tiempo es su presencia. La seguridad de que Él está con nosotros. Su fidelidad. El versículo 4 de este pasaje nos dice que los que estaban reunidos este día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo.
Ahora, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Estar llenos del Espíritu Santo significa saber que Dios está con nosotros. Muchos asumen que Dios está con ellos, pero muchos lo hacen sin una base, sin un fundamento. Para muchos es un presentimiento. Si Dios está conmigo, Dios va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ahora, es verdad, Dios es bueno, pero Dios no solamente es bueno. Dios no solamente es amor. Dios es un Dios santo. Un Dios que no tolera el pecado. Y si ese es el caso, creo que más bien la mayoría de nosotros debiéramos dudar de si Dios realmente está con nosotros. ¿Por qué? Porque todos le fallamos. Todos rompemos sus mandamientos. Todos le desobedecemos. Todos lo ignoramos tarde o temprano. Si esta es la realidad, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios está con nosotros? De que Dios estará con nosotros. Si somos personas imperfectas, personas pecadoras, ¿cómo estar seguros? ¿Cómo tener la certeza de que Dios estará con nosotros? ¿En qué basamos la idea de que Dios va a estar con nosotros? Vean, el pasaje dice que todo mundo vio y escuchó lo siguiente. Versículos 2 y 3 dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento, estos dos elementos, el estruendo y el fuego, representan la presencia de Dios. Cuando Dios habla con Moisés, dice la historia que la voz de Dios era como un trueno del cielo. Cuando Dios va dirigiendo a su pueblo Israel por el desierto, la presencia de Dios era una columna de fuego. Entonces, lo que está escribiendo aquí Lucas, el autor de Hechos, nos está recordando algo. Este ruido, esta ráfaga de viento, estas lenguas de fuego están relacionados con la presencia de Dios. Esta es parte de la bendición de Dios. Ahí están los discípulos. Y Dios se acerca a ellos. Visiblemente ellos pueden tener la seguridad de que Dios está con ellos. Pero bueno, esto no es lo único, ¿no? La otra parte de la bendición es la fidelidad de Dios. Dios va a estar con nosotros siempre. El que se da la tarea de explicar lo que está sucediendo es el apóstol Pedro. Y Pedro entiende esto, por eso dice en el versículo 16, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Bueno, ¿y qué anunció el profeta Joel? Los versículos 17 al 21 en este pasaje de Hechos son una cita exacta del libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Y si pensamos en el contexto del profeta Joel, entonces vamos a darnos cuenta de algo increíble. El libro de Joel es un libro bien corto, pero bien conciso y bien directo. Es un libro que habla del día del Señor. Ahora, ¿qué es el día del Señor?
Joel dice que el día del Señor es un día de juicio. Juicio sobre las naciones y juicio sobre su propio pueblo, sobre Israel. ¿Por qué? Porque su pueblo lo ha abandonado. De esto se trata el libro de Joel, del juicio de Dios. Pero vean, en medio de este juicio, Dios muestra misericordia a su pueblo. Dios le dice a su pueblo, capítulo 2 de Joel, versículos 12 y 13, dice: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Todo el libro de Joel está hablando del juicio de Dios, pero en medio del juicio nos encontramos esta promesa de misericordia. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. ¿Por qué? Porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Y estos dos versículos nos dicen algo, ¿no? ¿Cómo nos volvemos a Dios? ¿Qué significa volvernos a Dios? Estas palabras nos dicen que cuando nos volvemos a Dios, cuando lo buscamos a Él, hay una evidencia externa y una evidencia interna. Vuélvanse a mí de todo corazón, algo interno, algo que sentimos, ¿no? Pero no nada más es algo que sentimos, es algo que hacemos con ayuno, llanto, lamento. Es interno y es externo. En este pasaje de Joel vemos muestras palpables de la misericordia de Dios. Misericordia para su pueblo. Nuevamente, el capítulo 2 de Joel está hablando de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, si ellos lo reconocen, si ellos lo buscan. Pero algo bien interesante es que estas bendiciones son más el resultado de la fidelidad de Dios que las acciones del pueblo. El amor de Dios que de la perfección moral de su pueblo. Entonces podemos ver aquí la fidelidad absoluta de Dios. Dios le dice a su pueblo por medio del profeta Joel: yo soy el Señor, su Dios, y ustedes son mi pueblo y jamás serán avergonzados. Vean, a pesar de haber sido un pueblo rebelde, un pueblo indigno en muchos sentidos, Dios le dice a su pueblo: yo soy su Dios. Es más, les voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Es lo que nos está recordando Pedro, que está sucediendo aquí en Hechos. Esto significa fidelidad absoluta. Escuchen, mantener una relación cuando no ganas nada. Es más, no solamente no sacas nada de ello, lo único que has sacado es desprecio, desconfianza, traición, abandono. Pero Dios dice: yo seré su Dios. Yo soy su Dios. Por lo tanto, lo que está pasando aquí en Hechos, el día de Pentecostés, significa que Dios cumple sus promesas. No importa cuánto tiempo pase, Dios es fiel. Y ahora, pensando en esto, quiero traerlo a nuestras vidas. Dios es fiel, no importa cuánto tiempo pase, Dios cumple sus promesas. No importa cuál sea tu situación. No importa si no tienes trabajo, si el trabajo que tienes no es el trabajo de tus sueños, si estás enfermo, si tu negocio no va bien, si tu relación con tu familia es difícil, si te quieres casar y no encuentras con quién,
Si tu matrimonio no es lo que esperabas, la bendición más grande en todo esto es que no estamos solos. Ahí donde estamos, Dios está con nosotros. Él es fiel. Nunca nos abandona. Y la señal de esto es que Jesucristo vino a sufrir no solamente por nosotros, vino a sufrir con nosotros. No importa cómo, no importa de qué manera le hayamos fallado a Dios. Si nos hemos arrepentido y si hay evidencia de este arrepentimiento interna y externa, Dios está presente con nosotros. Él es fiel. Jesucristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando todavía éramos pecadores. Ahora, si lo pensamos, si nos damos cuenta, esta bendición de Dios no es cualquier cosa. Pero aún así vamos a encontrar diferentes respuestas o diferentes reacciones, vamos a llamarle. ¿Cuál es la reacción a la bendición de Dios? Bueno, además de darnos seguridad, la seguridad y carácter de Dios, de su presencia, Él va a estar con nosotros, de su fidelidad. A pesar de que yo le falle, Dios va a estar ahí. La bendición de tener el Espíritu Santo, de que Dios venga a vivir en nosotros, nos da una habilidad sobrenatural. Y esta habilidad sobrenatural es lo que causa la reacción o las reacciones. La segunda parte del versículo 4 nos dice que las personas que estaban ahí, que recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas. Y bueno, aunque no voy a hablar ahorita del don de lenguas, es evidente que algo sucede en la vida de la persona que recibe el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, algo pasa en nosotros. En este tipo de pasajes llaman bastante la atención porque describen eventos que causan sensación, eventos sobrenaturales casi místicos. Pero no debemos dejar que esto desvíe nuestra atención de nuestro punto. ¿Cuál es nuestro punto? La reacción de la gente. Esto sucede en las personas que reciben el Espíritu Santo, actúan, tienen poder para hacer cosas sobrenaturales, pero vean la reacción. Versículo 7 dice, desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Los versículos 12 y 13 dicen, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Bueno, en general vemos dos respuestas aquí de parte de la gente. Por un lado, están las personas que se maravillan cuando ven algo fuera de serie, algo fuera de lo común. Y por otro lado, están los incrédulos, los que siempre están buscando una explicación lógica y hasta se burlan, ¿no?, de los que creen. Muchos vemos un truco de magia, una ilusión y nos asombramos. Pero otros están buscando dónde está el truco, qué fue lo que hizo. Están tratando de identificar, ¿no? Y algo parecido pasa con muchas personas cuando vemos algo fuera de lo normal. Y ahora, hablando de lo normal, pensemos para traer esto acá, para aterrizarlo, ¿no? ¿Qué cosas son normales hoy en día? ¿A qué te refieres? Bueno, hay un montón de temas, ¿no? Voy a dar simplemente 3 ejemplos, ¿no? ¿Qué cosas son normales hoy en día si hablamos de la intimidad, por ejemplo? Relaciones íntimas. Bueno, lo normal hoy en día es que estas estén presentes, que estas comiencen antes o fuera del matrimonio. Y cuando alguien actúa diferente, ¿cuál es la reacción? Bueno, la reacción de muchos es desconcierto. ¿Por qué? ¿Para qué esperarte? ¿No? A lo mejor te vas a casar un día, como quiera. ¿Para qué te esperas? ¿No?
¿Qué es lo normal cuando hablamos de los recursos financieros que tenemos? ¿Qué es lo normal acerca de nuestras finanzas? Bueno, lo normal es usarlos egoístamente. Yo me gané esto, entonces yo decido cómo los gasto. ¿No? Lo normal es que incluso si damos, ¿no?, para ayudar a otros, damos no de lo que tenemos para vivir, damos de lo que nos sobra. Y si no damos es porque decimos que no me sobra. ¿No? Eso es lo normal con nuestros recursos, ¿a poco no? Y si vemos a alguien que hace algo diferente, hay cierto desconcierto. ¿Por qué hace esto esta persona? No, hombre, es una buenísima persona, ¿no? Más dentro del matrimonio, o sea, el esposo trabaja, el esposo trabaja, este es mi dinero, este es mi dinero. Esto es lo normal. Cuando alguien actúa diferente, entonces la gente se saca de onda. ¿Qué es lo normal? En la forma en la que vemos nuestra vocación, nuestro trabajo. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, muchas veces para sentirnos realizados, ¿no? Alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, para enriquecernos. Esto es lo normal. ¿Y qué sucede cuando alguien le resta importancia a esto? Cuando alguien no trabaja para enriquecerse, para sentirse realizado, y en lugar de trabajar tanto tiempo, le dedica tiempo a Dios o a una causa noble. ¿Cuál es la respuesta de la gente? No entienden, se quedan perplejos. ¿Para qué haces eso? ¿Con qué fin? ¿Qué vas a ganar con eso? ¿Qué provecho tiene para tu vida? Pero el asombro no es la única reacción. Veamos que hay otra reacción, la incredulidad y la burla. Versículo 13 dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Podríamos decir que esta otra reacción es como el siguiente escalón de la primera. Y ahí el primer paso, bueno, este es el segundo escalón. Cuando se trata de la intimidad, por ejemplo, la gente no solamente pregunta por qué. La gente dice, ay, qué aburridos, ¿no? Son los cristianos. Están locos, qué anticuados, ya no se usa eso, ¿no? No saben vivir la vida. No solamente hay asombro, hay burla, hay incredulidad. Que realmente esto funciona. Que realmente este es el plan de Dios. Cuando se trata de nuestros recursos, ¿qué dice la gente? Ah, ya le lavaron el coco. Lo están manipulando. Otro que cae. Cuando se trata de restarle importancia a nuestros anhelos, nuestros sueños de enriquecernos, de sentirnos realizados, de cumplir nuestras metas, nuestros sueños, cuando dejamos eso un poquito de lado para darle más tiempo a Dios, a una causa noble, ¿qué dice la gente? Es que es un religioso, es un fanático. Así que no solamente hay asombro, hay incredulidad y hay burla. Pero el pasaje nos habla también de una tercera reacción, una reacción que podría pasar inadvertida. Y esta es la reacción de los que recibieron la bendición de parte de Dios. El versículo 4 dice que comenzaron a hablar. ¿Y qué estaban hablando? ¿Cuál era el mensaje que hablaban estas personas? El versículo 11 dice, las maravillas, la grandeza de Dios. El libro de Hechos comienza diciendo esto, que se trata de los apóstoles, hablando de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Eso es lo que las personas están hablando aquí. Estaban predicando
a Jesús, al mismo que los judíos habían rechazado, al que habían llevado al tribunal romano para ser enjuiciado y después ejecutado. Y no solamente estaban hablando del mismo Jesús, les estaban hablando a muchos de los mismos judíos, es decir, quienes recibieron el Espíritu Santo, estaban arriesgando sus vidas, a que sus vidas tuvieran el mismo destino que tuvo Jesús. Esta es la reacción de alguien que ha recibido la bendición de Dios, de alguien que ha entendido la grandeza de la bendición, de la presencia de Dios. Así que tengo que preguntarnos a todos, ¿no? ¿A cuál de todas estas reacciones se parece nuestra reacción? ¿Somos de los que nos asombramos cuando alguien hace a un lado sus sueños, sus anhelos, sus metas para servirle a otros, para servirle a Dios? ¿Somos de los que vemos con incredulidad o nos burlamos de quienes lo hacen? ¡Qué tontos! ¿O somos de los que vivimos fuera de lo normal? De los que arriesgamos nuestra vida porque entendemos la bendición de Dios. Vivir con esta bendición en mente nos cambia, ¿no? Para empezar, nuevamente nos trae la seguridad absoluta de que Dios está con nosotros, no importa los sacrificios que haga, no importa que deje a un lado mis sueños, mis anhelos para servirle a Dios, Él va a estar conmigo y Él me va a dar todo lo que necesito. Pero esta bendición tiene un propósito más grande. El propósito central de la bendición de Dios va más allá de nuestra seguridad. Es algo bueno saber que Dios está con nosotros, pero ese no es el propósito final de la bendición de Dios. El propósito no es un beneficio individual que me afecta solamente a mí, solamente a un individuo. El pasaje nos dice que esta bendición de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo fue derramada sobre una multitud. Versículos 17 y 18 dicen lo siguiente: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. El objetivo de cualquier bendición es claro que afecta de primera mano a quien recibe la bendición. Yo la recibo, yo soy el primer beneficiado de la bendición. Sean los hijos, sean los padres, sean los jóvenes, sean ancianos, sea quien sea, ¿no? Quien recibe la bendición recibe un beneficio directo. Pero ese beneficio tiene un propósito más grande. Los versículos 17 y 18 usan las palabras profetizarán 2 veces, verán visiones, soñarán sueños. Escuchen, aquí debemos ser cuidadosos porque esto no quiere decir que todos los creyentes vamos a tener visiones y sueños raros acerca del futuro. ¿Por qué? Bueno, porque así cada quien puede justificar apelando, yo soñé esto, Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que hiciera el otro. Esto no es lo que nos está dando a entender el apóstol Pablo. Esto es el apóstol Pedro. El ver visiones, el tener sueños, simplemente son otra forma
de referirse a lo mismo, al rol profético en el Antiguo Testamento. Así habló Dios muchas veces en el Antiguo Testamento por medio de sueños y de visiones. Ahora, porque este libro está completo, Dios ya no usa los sueños y las visiones de la misma manera. Pero aquí está lo más importante. Muchas veces escuchamos en los profetas, pensamos en ellos y pensamos que los profetas eran personas que su trabajo principal era ver el futuro y decirnos qué iba a pasar en el futuro. Pero la realidad es que la mayor parte del ministerio de los profetas era anunciarle al pueblo, no eventos futuros, sino la palabra de Dios. Recordarle al pueblo lo que Dios ya les había dicho. Enseñarle al pueblo lo que Dios ya les había comunicado anteriormente. Así que lo que el texto está diciendo es que todos van a profetizar de una u otra manera. No importa quién seas, no importa a qué te dediques, no importa tu situación económica, no importa tu edad, no importa tu estado civil. Este es parte de la bendición, esta es parte de la bendición más grande de Dios. Dios te asegura que va contigo para que tú puedas hablarle a otros de quién es Él, de lo que Él ha hecho. Todos en la iglesia, no solamente los pastores, no solamente los líderes, todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de alguna manera. No significa que tenemos que pararnos aquí al frente y hacer lo que yo estoy haciendo. Lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos, tal vez, dirigir un estudio bíblico. Podemos darle un consejo que sale de la Biblia a alguien. Podemos involucrar a Dios en nuestras conversaciones más casuales con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Puede ser algo tan simple como recordarle a alguien el evangelio, animarlo. Todo esto es parte del propósito más grande que Dios tiene al bendecirnos. ¿Por qué? Porque hay voy a llamarle un propósito final. ¿Y cuál es ese propósito final? Versículo 21 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso Dios nos bendice de esta forma, para que otros también puedan ser bendecidos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se encuentra con Abraham, Dios llama a Abraham. Cuando Dios lo bendice, Génesis 12, Dios le dice esto a Abraham: y te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay otro caso bien diferente al de Abraham. Es el caso de David. En el arrepentimiento de David, Salmo 51, después de ser confrontado con su pecado y él se arrepiente, David le dice a Dios lo siguiente, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, restitúyeme el gozo de tu salvación. O sea, le está diciendo: no me abandones, no me quites tu Espíritu Santo, quédate conmigo. Pero luego dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia, para que mi boca anuncie tu alabanza.
David fue perdonado. Y Dios le dejó su Espíritu Santo. Le aseguró su presencia. ¿Qué efecto tuvo esto en David? Él llevó esa bendición a otros. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Yo era uno de ellos. ¿Cómo no voy a decirles a otros? Y los pecadores se van a convertir a ti. Voy a cantar de tu justicia. Este es el propósito final de la bendición de Dios. Que quienes hemos recibido una bendición de Dios, la bendición de su presencia, seamos de bendición a otros, para que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Y ahora, cuando Dios me bendice, estas bendiciones, el pasaje nos está mostrando, estas bendiciones no son solo para mí y mi familia. Me está yendo bien económicamente, qué bueno, puedo darle más cosas a mi familia. No. Cuando Dios me bendice, es para que yo pueda bendecir a cualquier otra persona. Para que yo bendiga a otros. Ahora, si prestamos atención al pasaje, quizá algunos dirán, bueno, pero eso es para los últimos días. Para cuando ya se esté acabando el mundo. Eso dice el versículo 17. Sucederá que en los últimos días, todavía no llegamos hasta los últimos días. Bueno, Lucas, el autor del libro de los Hechos, él mismo nos dice en su evangelio cuáles son los últimos días. Y él nos dice en el capítulo 4 de Lucas que los últimos días comenzaron con el ministerio terrenal de Jesús. Desde que Él vino a la tierra por primera vez, va a regresar. Desde que Él vino por primera vez, estamos viviendo en los últimos días. Lo único que está pasando aquí, Pedro está haciendo una referencia al final de los últimos días. Entonces va a llegar el día del Señor, el día del juicio. Entonces van a haber señales, sangre, fuego y humo, el sol se oscurecerá, se va a convertir en tinieblas, como dice el versículo 20. Ese día, el día del Señor, un día grande y esplendoroso. Bueno, en ese día solamente habrá dos grupos de personas. Las personas que solamente vivieron para sí mismas, que fueron bendecidas por Dios, pero hicieron esto con la bendición, es mía, ¿no? ¿Vieron el Señor de los Anillos? Gollum, my precious, ¿no? Personas cuya sangre será derramada, serán consumidas por el fuego, vivirán en tinieblas. Y las personas que habiendo entendido el propósito final de la bendición de Dios, confiaron en Él, recibieron la bendición de Dios, las bendiciones de Dios, y en lugar de agarrarlas así, en lugar de decir precious, my precious, con las manos abiertas, las dieron a otros, arriesgaron sus vidas por Él, por su reino. En lugar de solo recibir bendiciones de Dios, fueron de bendición a otros. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que fue por ellos mismos que la sangre de Jesús fue derramada. Que por ellos mismos Cristo fue consumido por la ira de Dios para que ellos no fueran consumidos. Que por ellos Cristo experimentó las tinieblas cuando el Padre lo abandonó en la cruz. No para que nosotros no las experimentemos, sino para que podamos saber que Él está con nosotros cuando estemos ahí. Si esto es lo que crees, entonces antes de terminar quiero preguntarte,
¿Cómo estás bendiciendo a otros con las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Cómo estás bendiciendo a tu iglesia? ¿Cómo estás bendiciendo a tus amigos? ¿Cómo estás bendiciendo a tus compañeros de trabajo? Tus vecinos, al que no cree. ¿Cómo estás usando las finanzas, las posesiones, el tiempo y los dones con los que Dios te ha bendecido? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, podemos, al estudiar este pasaje, podemos darnos cuenta de tu gran amor al bendecirnos con tu presencia. A todo aquel que cree, que confía, que acepta la obra de tu Hijo Jesús, morir en nuestro lugar. Te rogamos que cada uno de nosotros podamos fijar nuestra mente, nuestra visión en lo que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. El don del Espíritu Santo que viene por la fe. Y que al estar seguros que tú vas con nosotros, que tú estás con nosotros, que tú vives en nosotros, que podamos ser como estos hombres y mujeres que predicaron al mismo Jesús que fue condenado, sin importarles lo que otros dijeran de ellos, sin importarles lo que otros pudieran hacerles. Porque estaban seguros de lo que tú hiciste por ellos, de que tú estabas con ellos y del futuro, de las promesas que tú les hiciste. Danos ese mismo sentir y ese mismo pensar a nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.